Mamá, te hemos traído las llaves de tu nuevo piso de 3 habitaciones en Madrid, anunció mi marido con alegría cuando, al día siguiente de la boda, llegamos a casa de mi suegra. Al ver en sus manos las llaves de mi apartamento, solté una leve carcajada. Bueno, si es así, entonces yo tengo una noticia para vosotros. Cuando la oyeron, a los dos les dio un infarto. Historia real. Y antes de continuar, escribid por favor de qué ciudad sois y cuántos años tenéis, me resultará interesante saberlo. Que disfrutéis de la escucha. Sira Valles estaba de pie junto a la ventana de su piso de 3 habitaciones en el barrio de Salamanca y observaba cómo los peatones se apresuraban por la calle empapada por la lluvia. El viento de diciembre lanzaba una fina llovizna contra el cristal, y ese sonido hacía que la melancolía fuera aún más profunda. Tenía 33 años, ocupaba el puesto de analista principal en un gran banco, ganaba un salario con el que muchos solo podían soñar y, aún así, se sentía absolutamente sola. El piso lo había heredado de su abuela Elsa, que había fallecido tranquilamente 8 años atrás, dejando a su única nieta no solo una vivienda, sino un verdadero tesoro en el centro de Madrid. 82 metros cuadrados, 3 habitaciones, techos altos, ventanas que daban al patio y a la calle, y el Parque del Retiro a 5 minutos a pie. Los agentes inmobiliarios llamaban de vez en cuando, ofreciéndole venderlo por una suma con 6 ceros, pero Sira siempre se negaba. Aquello era su hogar, su fortaleza, su recuerdo de la abuela que la había criado desde los 5 años, después de que sus padres murieran en un accidente de coche. El teléfono vibró sobre la mesa. Sira miró la pantalla y suspiró. La tía Dora, desde Zaragoza, hermana de su difunto padre. La única pariente que llamaba una vez al mes y siempre hacía la misma pregunta. Sira descolgó de mala gana. Sira. Hola, cielo. ¿Cómo estás? Hola, tía Dora. Bien, trabajando. ¿Y tu vida personal? ¿Has conocido a alguien? Sira puso los ojos en blanco. Aquí vamos otra vez. Todavía no. ¿Cómo que no, Sira? Ya tienes 33 años, el reloj biológico corre. Mira a Rina, la vecina de mi hija, con 25 ya tiene 3 hijos. Y tú sigues sola. Tienes piso, trabajo, eres guapísima, pero no tienes marido. Eso no está bien. Tía Dora, ahora estoy ocupada, hablamos luego. Está bien, pero piénsalo, a la biología no se la engaña. Sira colgó y lanzó el teléfono al sofá. Siempre lo mismo, como si ella no entendiera que la soledad atrapa, como si no soñara con una familia, con hijos, con un marido que la esperara después del trabajo. ¿Pero dónde encontrarlo? En el trabajo todos estaban casados, en las aplicaciones de citas solo había desequilibrados, y los encuentros casuales, por alguna razón, no ocurrían en su vida. Terminó el té, dejó la taza en el fregadero y empezó a arreglarse. En 2 horas había una fiesta corporativa en un restaurante de la Gran Vía, y aunque no tenía ninguna gana de ir, no podía faltar. A la dirección no le gustaba que ignoraran los eventos corporativos. Abrió el armario y revisó los vestidos. El negro era demasiado lúgubre, el rojo demasiado provocador, el azul no le quedaba bien. Se decidió por uno verde esmeralda, entallado, un poco por encima de la rodilla. La abuela siempre decía que el verde resaltaba sus ojos marrones. Sira se lo puso y se miró en el espejo. No estaba mal, incluso estaba bien. 33 años, casi sin arrugas, buena figura gracias a 3 visitas semanales al gimnasio, cabello castaño, espeso, hasta los hombros. Llamó a un taxi y media hora después entraba en el restaurante, donde sonaba música a todo volumen y se amontonaban los compañeros. Una fiesta corporativa bancaria no se diferenciaba mucho de las 5 anteriores a las que Sira había asistido. El departamento de contabilidad se agrupaba en una esquina, hablando de informes trimestrales incluso en una noche festiva. El departamento de créditos bailaba cerca del escenario. La dirección se sentaba en una mesa aparte, con botellas de coñac caro y aire de dioses del Olimpo. Sira tomó una copa de champán, encontró un sitio libre junto a la ventana y se preparó para aburrirse. Podría haber charlado con alguien,
pero no era especialmente cercana a sus compañeros. No por arrogancia, simplemente así se había dado. El trabajo es trabajo, la vida personal es personal. Sacó el teléfono y empezó a deslizar las noticias. Otra crisis económica, el euro subiendo y bajando, la vivienda encareciéndose. Esto último siempre le provocaba una ligera sonrisa. Su piso también aumentaba de valor cada año y, aunque no pensaba venderlo, era agradable saber que estaba sentada sobre una mina de oro. «Perdón, ¿está libre este asiento?». Sira levantó la vista y vio a un hombre de unos 35 años, quizá un poco más. Alto, moreno, con una barba bien cuidada y atentos ojos grises. Vestía un buen traje, elegante pero sin ostentación. Sonreía de forma agradable, sin resultar insistente. «Está libre», asintió Sira, guardando el teléfono. El hombre se sentó frente a ella y dejó sobre la mesa una copa de whisky. Raúl se presentó. «Soy del departamento vecino, Riesgos. Usted es Sira, ¿verdad? La he visto en las reuniones». «Sí, Sira, de analítica». «Lo sé. Sus informes son los mejores del banco. Siempre claros, directos, sin relleno». Sira se sorprendió ligeramente. Normalmente los hombres empezaban con halagos a su aspecto, no a sus cualidades profesionales. «Gracias. Y su departamento, por cierto, también trabaja bastante bien. Al menos no recuerdo grandes fallos por vuestra parte». Raúl soltó una carcajada. Ese es el mejor cumplido para alguien de Riesgos. Significa que no se nos escapó nada. La conversación fluyó con naturalidad, sin tensión. Raúl resultó ser un interlocutor agradable, sabía escuchar, hacía preguntas oportunas y no intentaba impresionar con relojes caros ni con historias de contactos influyentes. Hablaba del trabajo, de la ciudad, de cómo había viajado recientemente a Toledo y se había enamorado de los vinos locales. Sira le contó sobre su departamento, sobre el eterno estrés antes de los informes y sobre cómo una vez detectó un error en los cálculos por $10 millones y salvó al banco de un serio problema. Cuando la fiesta corporativa empezó a apagarse, Raúl le propuso acompañarla hasta el taxi. Sira aceptó. Afuera caía una lluvia suave y las farolas dibujaban círculos amarillos sobre la acera. Raúl se subió el cuello del abrigo y la miró con una ligera sonrisa. «Sira, ¿me das tu número? Me gustaría seguir conociéndote, si no te importa, claro». No le importaba. Le dictó el número, se subió al taxi y durante todo el camino a casa se sorprendió a sí misma con una sensación desconocida. Algo parecido a la esperanza se movía en su interior y Sira se asombraba de ello. ¿De verdad, después de tantos años de decepciones, aún era capaz de sentir algo así? Raúl le escribió al día siguiente. No 3 días después, como hacían muchos jugando a juegos extraños, sino precisamente al día siguiente. Por la mañana llegó el mensaje: «Buenos días. Ayer lo pasé genial. ¿Qué te parece cenar el viernes?». Sira sonrió al mirar la pantalla, respondió que le parecía bien y todo empezó a girar. La primera cita fue en un restaurante de la calle Serrano. Raúl había reservado mesa con antelación, eligió un lugar junto a la chimenea y se mostró atento y galante. Hablaron durante 3 horas sin darse cuenta de cómo pasaba el tiempo. Él le contó sobre su trabajo y sobre cómo había llegado al mundo bancario casi por casualidad. Quería ser ingeniero, pero la vida decidió otra cosa. Sira habló de su abuela, del piso, de lo importante que era para ella ese lugar. Raúl escuchaba con atención, asentía, pero no hacía preguntas innecesarias. No preguntó cuánto valía el piso, cuántos metros tenía ni en qué barrio estaba. Simplemente aceptó la información y cambió de tema. Eso la conquistó. La mayoría de los hombres, al enterarse de que tenía un piso de 3 habitaciones en el barrio de Salamanca, cambiaban de inmediato el tono. En sus ojos aparecía un brillo y las preguntas se volvían más insistentes. Raúl era distinto. Como si no diera importancia a lo material y se interesara más por ella misma. Después de la cena la acompañó hasta casa, se detuvo en la puerta del edificio, pero no insinuó subir.
Simplemente le dio un beso en la mejilla y dijo que había sido un placer pasar la velada con ella. Cira lo siguió con la mirada hasta que desapareció tras la esquina y pensó que, quizá, el destino por fin había decidido regalarle algo bueno. Enero pasó volando en una euforia romántica. Se veían 3 o 4 veces por semana, iban a restaurantes, al teatro o simplemente paseaban por el Madrid nocturno. Raúl le regalaba flores no solo en fechas especiales, sino porque sí, en mitad de la semana. Pasaba por su trabajo con ramos de rosas y los compañeros la miraban con evidente envidia. Le escribía por las mañanas, le deseaba un buen día y se interesaba por cómo habían ido las reuniones. Cira se sentía como la protagonista de una comedia romántica, donde todo era demasiado perfecto para ser verdad. Pero la verdad era que Raúl parecía realmente ideal. No bebía, no fumaba, no montaba escenas de celos, no controlaba sus mensajes ni le exigía dar explicaciones por cada paso. Trabajaba en el mismo banco, ganaba, por lo visto, bastante bien y alquilaba un piso de una habitación en algún lugar de Villaverde. A veces se quejaba del largo trayecto hasta el trabajo, pero sin lamentarse, simplemente constataba el hecho. Cira estuvo varias veces en su casa. El piso era pequeño, pero limpio. Muebles mínimos, un sofá, una mesa, un televisor en la pared. Una vivienda de soltero típica, sin pretensiones. Cocinaban juntos, veían películas y hablaban de todo. Raúl le contaba sobre su infancia en las afueras, sobre su padre, que había muerto joven, y sobre su madre, que se había quedado sola y ahora vivía en Getafe. No es una mujer fácil, dijo una vez, cuando estaban tumbados en el sofá después de cenar. Tiene un carácter complicado. Pero la quiero, es mi madre, la única persona cercana que tengo. ¿Me la presentarás?, preguntó Cira medio en broma. Raúl dudó un instante. Sí, claro. Solo que no de inmediato. Es desconfiada con la gente nueva. Hay que preparar el terreno. Cira no le dio importancia. Al fin y al cabo, cada uno tiene sus propias complicaciones familiares. Lo principal era que Raúl estaba a su lado, que era atento y que con él se sentía bien. Para mediados de febrero ya no se imaginaban el uno sin el otro. Cira se sorprendía pensando en él constantemente, en el trabajo, en casa, en el metro, en el gimnasio. Su rostro aparecía ante sus ojos, su voz resonaba en sus oídos. Hacía mucho tiempo que no sentía algo parecido y casi había llegado a creer que aquello era real. Fue Raúl quien habló primero del futuro. Paseaban por la ribera del río Manzanares, la ciudad brillaba con luces. Él se detuvo, le tomó la mano y la miró a los ojos. Cira, quiero que estemos juntos. No solo que salgamos, sino de verdad. ¿Me entiendes? Ella lo entendía. Asintió, sonrió, y él la abrazó con tanta fuerza que por un instante se quedó sin aliento de felicidad. A principios de marzo, Raúl le pidió matrimonio. Una cena romántica en un restaurante con vistas al Palacio Real, una cajita de terciopelo con un anillo de oro y un breve discurso sobre lo feliz que era de haberla conocido. El anillo era sencillo, sin diamantes, pero eso no molestó a Cira. Ella misma no era amante de la ostentación. Dijo sí casi de inmediato, y Raúl se iluminó. Empezaron a planear la boda. Decidieron que la ceremonia sería modesta, unos 30 invitados, un restaurante pequeño, sin excesivo boato. A ninguno de los dos le gustaba la pomposidad, ambos querían algo cálido y familiar. Raúl mencionó varias veces dónde vivirían después de la boda. Cira respondía que tenía un piso de 3 habitaciones y que habría espacio para los dos. Él asentía, pero en su mirada aparecía algo fugaz, algo que Cira no lograba descifrar. Una noche, a mediados de marzo, estaban sentados en la cocina de ella. Raúl bebía té, Cira preparaba la cena. Como al pasar, él preguntó, ¿y exactamente dónde está tu piso en Salamanca? ¿En qué edificio? Cira dio la dirección. Raúl silbó. Vaya. Allí los precios son astronómicos. ¿Tuviste suerte con tu abuela? Sí, tuve suerte, asintió ella sin dejar de cocinar. ¿Y cómo es la distribución?
para ir pensando cómo colocar los muebles cuando me mude. Ella describió: salón, 2 dormitorios, baño y aseo separados, cocina grande. Raúl escuchaba con atención, asentía. Luego añadió con cautela: y mi madre podría quedarse con nosotros de vez en cuando. En Getafe le cuesta estar sola. El ascensor de su edificio se estropea, los vecinos son ruidosos. Sira levantó la cabeza y lo miró. Algo desagradable le pinchó en el pecho. Primero celebremos la boda, y luego ya hablaremos de esas cosas. Raúl asintió enseguida. Claro, claro. Solo lo decía por decir. El tema quedó zanjado, pero el pozo permaneció. Sira notó cómo su rostro se tensó por un instante cuando ella evitó hablar de su madre, como si hubiera esperado otra respuesta. A partir de ese momento, algo empezó a cambiar. Raúl comenzó a distraerse más con el teléfono, se iba a otra habitación para hablar y regresaba pensativo. Sira intentó no darle importancia, cada cual tiene sus asuntos. Pero su intuición, que nunca la había engañado, empezó a enviarle señales de alarma en voz baja. Se dio cuenta de que comenzó a fijarse más en los detalles, cómo reaccionaba Raúl cuando se mencionaba el piso, con qué rapidez cambiaba de tema si la conversación giraba en torno a su madre, como a veces la miraba con una expresión extraña, como si la estuviera evaluando. Un día, a finales de marzo, Sira pasó por su casa sin avisar. Raúl mismo le había dado las llaves de su apartamento y le había dicho que podía ir cuando quisiera. Quería darle una sorpresa y preparar la cena. Al abrir la puerta, oyó su voz desde el balcón. Hablaba en voz baja, pero las palabras llegaban con claridad: mamá, ya te dije que todo se hará. Solo hay que esperar un poco. No, ella no está en contra, estoy seguro. Claro que habrá sitio. Es un piso de 3 habitaciones, no un estudio. Sira se quedó inmóvil en el recibidor. El corazón empezó a latirle más rápido. Raúl salió del balcón, la vio y se sobresaltó. Sira, ¿qué haces aquí tan pronto? Quería darte una sorpresa. ¿Con quién hablabas? Con mi madre. Otra vez se queja de la salud. Sira asintió, fue a la cocina y empezó a sacar los productos de la bolsa. Raúl se movía a su lado, ayudaba, pero la tensión flotaba en el aire, espesa como la niebla. La velada pasó de forma torpe. Sira se fue a casa antes de lo habitual, alegando cansancio. Ya en casa, se sentó en el sofá, abrazándose las rodillas, y se quedó largo rato mirando por la ventana. Los pensamientos se mezclaban. Por un lado, Raúl tenía derecho a hablar con su madre y a comentar lo que quisiera. Por otro, ¿por qué esas conversaciones en susurros en el balcón? ¿Por qué tantas medias palabras? Se levantó, fue hasta la caja fuerte del dormitorio y la abrió con el código que solo ella conocía. Sacó la carpeta con los documentos. El título de propiedad, el certificado técnico del piso, el contrato de donación de su abuela, todo estaba a su nombre, todo en regla, todo legal. Sira revisó cada papel, comprobó que todo estuviera en su sitio y volvió a guardar la carpeta. Luego comprobó la cerradura de combinación. Funcionaba perfectamente. No había cambiado el código en 8 años, pero ahora pensó que quizá valía la pena hacerlo. Por si acaso. Abril comenzó de forma tranquila. Raúl llamaba con menos frecuencia y alegaba estar muy ocupado en el trabajo. Sira no insistía en verse, ella misma necesitaba tiempo para pensar. La intuición seguía susurrándole que algo no iba bien, y ahora escuchaba esa voz con más atención. Se volvió más cauta, no dejaba el bolso sin vigilancia cuando se veían, no daba información innecesaria sobre el piso, no mencionaba dónde guardaba los documentos. Raúl parecía no notar nada, pero Sira no podía quitarse la sensación de estar jugando a un juego extraño, cuyas reglas desconocía. A mediados de abril, Raúl llamó y le propuso ir a ver a su madre. Dijo que ella tenía muchas ganas de conocer a su futura nuera, que resultaba incómodo seguir aplazándolo. La boda era dentro de 2 meses, ya iba siendo hora. Sira dudó. Algo le decía que rechazara la invitación, pero su parte racional le indicaba que sería una tontería, no podía evitar eternamente el encuentro con su futura suegra. Aceptó para el sábado.
La semana previa a la visita transcurrió de forma extraña. Raúl se comportaba a ratos demasiado alegre y, en otros momentos, pensativo. Le regalaba flores, la llevaba a restaurantes, pero ahora Sira veía algo más detrás de cada gesto, una intención oculta que no lograba descifrar. Quedó con su amiga Lara, con la que era amiga desde la universidad. Se sentaron en un café y hablaron. Lara, creo que con Raúl pasa algo raro. ¿En qué sentido? ¿Te engaña? No, no es eso. Es demasiado perfecto. Y además, saca el tema de mi piso constantemente. De forma sutil, pero yo lo noto. Lara frunció el ceño. ¿Crees que está contigo por la vivienda? No lo sé. Espero que no. Pero algo me roe por dentro. Escucha tu intuición, Sira. Nunca te ha fallado. Sira asintió. La intuición realmente era su punto fuerte. En el trabajo detectaba esquemas fraudulentos antes que nadie, porque percibía que algo no cuadraba incluso antes de que aparecieran las pruebas. Tal vez aquí también debía confiar en su instinto. El sábado llegó rápido. Por la mañana Sira se levantó, se duchó, eligió un vestido sencillo azul oscuro, zapatos cómodos y un maquillaje ligero. Preparó el bolso, cartera, teléfono, llaves del piso. Luego miró el llavero con forma de búho, un regalo de su abuela, y lo volvió a guardar en el bolso. A las 2, Raúl llamó al portero automático. Sira bajó. Él estaba al volante de su coche, sonreía, pero la sonrisa parecía forzada. Condujeron hasta Getafe en silencio. Raúl cambiaba de emisora en la radio, estaba claramente nervioso. ¿Todo bien?, preguntó Sira. Sí, es solo que mi madre está nerviosa por la visita. Es así, se preocupa por todo. El piso de Ida, la madre de Raúl, estaba en un edificio antiguo de varias plantas, en un cuarto piso. No había ascensor, subieron a pie por una escalera sucia que olía a gatos y a algo agrio. En el rellano había bicicletas viejas y bolsas de basura. Raúl llamó al timbre y la puerta se abrió casi de inmediato. Ida resultó ser una mujer corpulenta de unos 60 años, con una bata gastada y zapatillas deformadas. El pelo recogido en un moño descuidado, profundas arrugas en el rostro y los labios apretados en una línea de desagrado. Recorrió a Sira de arriba abajo con una mirada aguda, evaluadora, como la de un comprador en el mercado. Pasad, gruñó en lugar de saludar y desapareció en la cocina. Sira cruzó el umbral. El piso olía a ropa guardada, cebolla frita y a algo rancio. En el recibidor se amontonaba un armario viejo, el suelo estaba cubierto de zapatos. El papel pintado se despegaba en algunos puntos, las baldosas del suelo estaban agrietadas. Raúl la condujo a la habitación, pequeña, abarrotada de muebles antiguos. La mesa estaba cubierta con un hule de flores descoloridas, encima había un plato con empanadillas, una tetera y tazas desportilladas. Sira se sentó en una silla que chirriaba y apoyó las manos sobre las rodillas. Raúl se sentó a su lado, se movía inquieto, claramente incómodo. Ida salió con la cafetera, la dejó caer sobre la mesa, sirvió café y acercó las empanadas. Bueno, futura nuera, cuéntame sobre ti. ¿Dónde trabajas y cuánto ganas? Sira estuvo a punto de atragantarse. La pregunta sonó brusca, sin el menor rastro de cortesía. En un banco, como analista. El sueldo es bueno. ¿Bueno? ¿Cuánto es eso? Sira se tensó. Raúl intervino, mamá, ¿para qué hacer ese tipo de preguntas? ¿Y qué tiene eso de malo? Debo saber con qué puede contar mi hijo. Ida volvió a girarse hacia Sira. ¿Tienes padres? No. Murieron cuando yo tenía 5 años. Me crió mi abuela. ¿Y la abuela? También falleció, hace 8 años. Así que estás completamente sola. En la voz de la futura suegra se deslizó algo parecido a la satisfacción. ¿Y la vivienda? Raúl dijo que tienes un piso en Madrid. Sí, uno de 3 habitaciones en Salamanca. Los ojos de Ida brillaron. Se inclinó hacia adelante, como un depredador que ha olido a su presa.
¿3 habitaciones en Salamanca? Vaya. ¿Y cómo lo conseguiste? Herencia de mi abuela. Ah. Alargó la suegra, intercambiando una mirada rápida con Raúl. ¡Qué suerte has tenido! Mi hijo también merece una buena vivienda. Es trabajador. Tiene manos de oro. Sira guardó silencio. Raúl se concentró en una empanadilla, masticando sin levantar la vista. Espero que no seas de las que solo piensan en sí mismas, continuó Ida. La familia es ayuda mutua. Uno para todos, todos para uno. ¿Entiendes? Entiendo. Me alegro. Porque me preocupaba que Raúl trajera a alguien inadecuado. Ya sabes cómo son las chicas de hoy, solo piensan en el dinero. Pero tú pareces normal. Tienes piso, tienes trabajo. No eres rica, claro, pero al menos tienes vivienda propia. Sira apretó los dientes. ¿No rica? Su sueldo era superior al del 90% de la población del país. Pero decidió no discutir. No tenía sentido. La conversación siguió por el mismo camino. Ida preguntaba sobre los planes de la boda, cuando pensaban tener hijos, dónde iban a vivir. Cada pregunta sonaba a interrogatorio, y Sira respondía cada vez con menos palabras. Raúl permanecía callado, de vez en cuando soltaba un mamá, basta, pero su voz era débil, sin carácter. Era evidente que no pensaba defender a su prometida. Simplemente se sentaba y esperaba a que todo terminara. Sira lo miraba y sentía como algo dentro de ella se iba endureciendo. Ese no era el hombre con el que pensaba casarse. Era un hijo de mamá, incapaz de contradecirla. Al cabo de una hora, Sira se levantó y dijo que tenía que irse. Ida los acompañó hasta la puerta con gesto agrio. Bueno, volved otro día. Siempre me alegra recibir visitas. Cuando bajaron y se subieron al coche, Sira soltó el aire. Raúl arrancó el motor y la miró con expresión culpable. Perdona. Ella es así, un poco directa. ¿Un poco? Sira se volvió hacia él. Raúl, me evaluó como si estuviera en un mercado. ¿Cuánto ganas? ¿Qué piso tienes? ¿Cómo lo conseguiste? Solo se preocupa por mí, quiere que yo esté bien. ¿Y tú? ¿Alguna vez me defendiste? Raúl dudó. Bueno. Le dije que parara. Lo dijiste en voz baja y mirando al suelo. Eso no es defender, Raúl. Eso es. Ni siquiera sé qué es. Condujeron en silencio. Sira miraba por la ventana las casas que pasaban y pensaba que había cometido un error. No debía haber aceptado esa boda. No debía haberlo dejado entrar en su vida. Pero aún así, seguía teniendo esperanza. Esperanza de estar equivocada, de que Raúl simplemente estuviera demasiado unido a su madre y de que después de la boda todo cambiara. Una esperanza ingenua, pero se aferraba a ella porque la alternativa era admitir que había perdido medio año con alguien que no lo merecía. Raúl la dejó en la entrada del edificio. Sira bajó del coche sin despedirse. En casa se quitó los zapatos, se tumbó en el sofá y cerró los ojos. Los pensamientos giraban sin parar. Ida. Sus preguntas. La mirada de Raúl, llena de una esperanza difícil de entender. Aquella visita significaba claramente algo, pero Sira aún no comprendía qué. Sacó el teléfono y le escribió a Lara, conocí a su madre. Una pesadilla. La respuesta llegó al minuto, huye mientras estás a tiempo. Sira esbozó una sonrisa irónica, pero no llegó a contestar. Sonó el teléfono. El número era desconocido. Colgó. Un minuto después, volvió a sonar. Colgó otra vez. Llegó un mensaje de Raúl, es mi madre. Quiere hablar contigo. Por favor, contesta. Sira apagó el sonido y dejó el teléfono boca abajo. Los días siguientes se convirtieron en un auténtico infierno. Ida llamaba varias veces al día. Por la mañana, por la tarde, por la noche. Sira no contestaba, pero los mensajes de voz llegaban uno tras otro. Al principio eran educados. Sira, soy Ida, se me olvidó preguntarte la talla del vestido para la boda,
por favor devuélveme la llamada. Cira, quería aclarar la fecha, Raúl se está confundiendo un poco. Llámame cuando puedas. Luego el tono cambió. Cira, ¿te has ofendido? Yo no dije nada malo, solo quería conocerte mejor. Raúl está preocupado, dice que no respondes. Eso no está bien, ya somos casi familia. Después fue aún peor, ¿qué te crees? No entiendo qué está pasando. Estás haciendo sufrir a mi hijo. Te regaló un anillo y tú le das la espalda. ¿Qué clase de educación es esa, muchacha? Necesito hablar contigo. Urgentemente. Esto concierne al futuro de mi hijo. Cira escuchaba aquellos audios con una irritación creciente. Cada palabra de su futura suegra le golpeaba los nervios. Sabía que tarde o temprano tendría que responder, pero cada vez lo aplazaba, no tenía fuerzas. Raúl también la llamaba sin parar. A él sí le cogía el teléfono, al menos para entender qué estaba pasando. Se disculpaba, le pedía comprensión, decía que su madre simplemente se preocupaba por él. Cira, por favor, llámala. Dile un par de palabras, tranquilízala. Me está machacando la cabeza todos los días. Raúl, tu madre me hizo en una sola noche más preguntas que Hacienda en toda una vida. Quería saber mi sueldo, mis planes, todo sobre el piso. Eso no es normal. Ella solo se preocupa. Es la quinta vez que dices lo mismo. Invéntate algo nuevo. Raúl suspiró. Vale, hablaré con ella. Le pediré que no llame más. Más te habría valido hacerlo antes. Cira colgó y lanzó el teléfono sobre la cama. Pasó una semana. Ida siguió atacando. Ya no solo con llamadas, sino también con mensajes. Escribía textos largos sobre lo sola que se sentía, sobre cuánto soñaba con nietos, sobre la esperanza de que Cira fuera una buena esposa para su hijito. Todos los mensajes terminaban igual: ven otra vez de visita, hablaremos de corazón a corazón. Cira no respondía, pero la presión aumentaba. Una tarde, Raúl apareció en su casa sin avisar. Llamó al portero automático. Cira abrió. Subió despeinado, con expresión culpable. ¿Puedo pasar? Pasa. Entraron en el salón. Raúl se sentó en el sofá y se frotó la cara con las manos. Cira, ¿qué está pasando? Mamá está dolida, dice que la estás ignorando. Raúl, ya te lo expliqué. Tu madre se comportó de forma grosera. Ella es así, directa, pero no es mala. ¿No es mala? Me llamó muchacha sin educación en los mensajes de voz. ¿Quieres escucharlos? Raúl bajó la mirada. Se le fue la mano. Se disculpará. Me llamó 15 veces en una semana. Eso no es irse la mano, eso es acoso. Bueno, llámala, dile un par de palabras y se calmará. Cira suspiró, sacó el teléfono, buscó el contacto de Ida y pulsó llamar. Sonó el tono. Luego, una voz ronca, ¿sí? Hola, Ida. Soy Cira. Oh, por fin. Ya pensaba que estabas muy enfadada conmigo. Pero no, cariño, yo no quería nada malo. Solo quería conocerte mejor. Cira apretó los dientes. No estaba enfadada. Simplemente he estado muy ocupada en el trabajo. Claro, el trabajo. Raúl me dijo que trabajas mucho. Eso está bien, es correcto. Pero no te excedas, no vaya a hacer que estropees tu salud y luego sea difícil tener hijos. Raúl estaba sentado a su lado, mirándola con súplica. Ida, llamo para decirte que todo está bien. Nos veremos en la boda. Claro. ¿Y cuándo vendrás otra vez? Haré empanadas, prepararé té. Nos veremos en la boda, repitió Cira con firmeza y colgó. Raúl suspiró aliviado. Gracias. Has sido genial. Cira se levantó en silencio, fue a la cocina y se sirvió un vaso de agua. Raúl la siguió. Cira, no te enfades. Después de la boda se calmará, dejará de llamar. ¿De verdad lo crees? Sí. Ahora solo está nerviosa, luego se acostumbrará.
Cira lo miró largo rato. Raúl permanecía allí, cambiando el peso de una pierna a otra, claramente incómodo. Quiso decirle directamente que, si aquello continuaba, no habría boda. Pero se calló. Todavía quería creer que todo se arreglaría. Una esperanza ingenua. Cira lo sabía. Pasaron algunos días más. Ida se tranquilizó. Llamaba con menos frecuencia, los mensajes eran más breves. Cira respiró aliviada. Quizá de verdad se había calmado. Ella y Raúl se veían, hablaban de los detalles de la boda, los invitados, el menú, el lugar. Todo transcurría más o menos en calma. Cira casi se convenció de que había exagerado la situación, de que su futura suegra simplemente era torpe en el trato, pero no malintencionada. Hasta que una noche Raúl volvió a sacar el tema del piso. Estaban sentados en un café de la calle Alcalá, cenando. Raúl había pedido un filete, Cira, ensalada y pescado. Hablaban del trabajo, de los planes para el fin de semana. Entonces Raúl preguntó, como al pasar, Cira, ¿y los documentos del piso dónde los guardas? Cira levantó la mirada del plato. Algo se le encogió en el pecho. ¿Para qué los quieres? Bueno, después de la boda habrá que ponerlo todo en orden. Quizá empadronarme allí, por ejemplo. ¿Empadronarte? Claro. Vamos a vivir juntos. Es lógico que esté registrado allí. Cira dejó el tenedor. Raúl, todavía no estamos casados. Pero pronto lo estaremos. Hablemos de eso después de la boda. Raúl frunció el ceño. ¿Por qué siempre lo pospones? Parece que no confías en mí. Simplemente no me gusta precipitarme. Sobre todo en cuestiones así. Guardó silencio un momento y luego sonrió, pero la sonrisa salió forzada. De acuerdo. Como tú digas. La velada continuó, pero el ambiente había cambiado. Raúl estaba pensativo, removía la comida distraídamente. Cira lo observaba y pensaba que su intuición volvía a gritar peligro. Demasiadas preguntas sobre el piso, demasiado interés por los documentos, demasiada insistencia. Recordó las palabras de su abuela, un piso no son solo paredes, Cira, es tu fortaleza. No entregues las llaves de la fortaleza hasta estar segura de que la persona merece tu confianza. Su abuela había sido una mujer sabia, y Cira decidió seguir su consejo. Al día siguiente fue a la caja de seguridad del banco donde guardaba los documentos más importantes. Depositó allí los originales del título de propiedad, el contrato de donación y el certificado técnico del piso. En la caja fuerte de casa dejó copias. Si Raúl o cualquier otra persona intentaba comprobar algo, solo encontrarían copias. Después llamó a un abogado de confianza, Cosme, con quien había trabajado en asuntos bancarios. Cosme, tengo una consulta delicada. Si me caso, ¿mi marido puede reclamar mi piso? ¿El que tenías antes del matrimonio? Sí, una herencia. No, no puede. Los bienes adquiridos antes del matrimonio, por herencia o donación, siguen siendo propiedad personal. El marido no tiene derecho sobre ellos. Pero, si se hacen mejoras con dinero común, por ejemplo una reforma, podría reclamar una compensación. Y si por imprudencia lo incluyes como copropietario o le haces una donación, entonces sí habría problemas. ¿Y el empadronamiento? El empadronamiento es un derecho de residencia, no de propiedad. Pero desalojar a un cónyuge empadronado después de un divorcio puede ser complicado. Es mejor no empadronarlo hasta que estés completamente segura. Gracias, Cosme, me ha ayudado mucho. Cira colgó y se sintió un poco más tranquila. Al menos, desde el punto de vista legal, estaba protegida. El piso seguiría siendo suyo, pasara lo que pasara. Pero algo seguía royéndole por dentro. El simple hecho de que estuviera llamando a un abogado en vísperas de la boda decía mucho. Las novias normales piensan en vestidos y ramos, no en cómo proteger sus bienes del futuro marido. Marcó el número de Lara. Lara, necesito hablar contigo. Es urgente. Una hora después estaban sentadas en un café cerca del metro. Cira lo contó todo,
la visita a la futura suegra, las llamadas, las conversaciones sobre el piso y los documentos. Lara escuchó en silencio y luego negó con la cabeza. Sira, tú misma lo sabes. Van a por tu piso. Espero estar equivocada. La esperanza está bien, pero los hechos dicen otra cosa. Dime, ¿él se interesó por tu vivienda desde el principio? Sira lo pensó. No, al principio no. Pero cuando supo que era un piso de 3 habitaciones en Salamanca. Exacto. Ahí se activó el modo cazador. ¿Y si es coincidencia? Puede ser. O puede que no. Escucha, tengo un conocido detective privado. Buen tipo, trabaja limpio. ¿Quieres que te pase el contacto? Que investigue un poco a tu Raúl. Sira dudó. Aquello sonaba a película, contratar a un detective para investigar al prometido. Pero, por otro lado. Pásame el contacto. Lara le dictó el número. Sira lo anotó. Esa misma noche llamó. Contestó una voz masculina, grave y tranquila. Diga. Buenas noches. Lara Montero me dio su contacto. Me llamo Sira. Tengo un asunto delicado. La escucho. Sira lo explicó brevemente, el prometido, la madre, las sospechas, el interés por el piso. Entendido, dijo el detective. Apellidos del prometido, nombre, lugar de trabajo, dirección. Todo lo que sepa. Sira se lo dictó. Lo comprobaré. Le llamaré en una semana. Colgaron. Sira se quedó sentada en el silencio de su piso, pensando que había cruzado una línea. Ya no había marcha atrás. O el detective no encontraría nada y se casaría con Raúl con la conciencia tranquila, o todo en lo que había querido creer resultaría ser una mentira. La semana pasó de forma insoportablemente lenta. Sira siguió viendo a Raúl, pero ahora percibía cada conversación de otra manera. Analizaba cada palabra, cada gesto, cada mirada. Él notaba que ella estaba distante, le preguntaba si todo iba bien. Ella respondía que estaba cansada del trabajo. Ida volvió a activarse. Llamaba, escribía, exigía que fueran de visita. Sira la ignoraba. Raúl se ponía nervioso, le pedía que no empeorara la situación. Ella guardaba silencio. Una semana después llamó el detective. Sira, tengo información. ¿Podemos vernos? Sí. ¿Dónde y cuándo? Se reunieron en un pequeño café del barrio de Lavapiés. El detective resultó ser un hombre de unos 50 años, discreto, con un abrigo gris. Dejó una carpeta fina sobre la mesa. Su Raúl Soria. 36 años, soltero, sin hijos. Trabaja en un banco, especialista del departamento de riesgos. Sueldo medio, nada destacable. Alquila un piso en Villaverde, tal como usted dijo. ¿Eso es todo? El detective sonrió con ironía. No. Lo más interesante es su pasado. Hace 2 años estuvo prometido con una mujer llamada Nora Reyes. 42 años. Viuda, propietaria de un piso de 2 habitaciones en Leganés. Sira sintió como el frío le recorría el interior. ¿Y qué pasó? Rompieron poco antes de la boda. Nora presentó una denuncia por estafa, pero después la retiró. Según mis datos, le pagaron para que guardara silencio. ¿Estafa? ¿De qué tipo? El detective abrió la carpeta y sacó una hoja impresa. Raúl y su madre intentaron poner el piso a su nombre. Usaron documentos falsificados. Nora reaccionó a tiempo y armó un escándalo. El caso se tapó, pero la información quedó registrada. Sira permanecía inmóvil. En su cabeza martillaba una sola idea: no puede ser. No puede ser. Hay algo más, continuó el detective. Hace 4 años hubo otra mujer. Blanca, 53 años. Piso en Alcorcón. También compromiso, también ruptura repentina. Ella se negó a hablar conmigo, pero localicé a una vecina. Me contó que Raúl intentó convencer a Blanca de poner el piso a su nombre para facilitar las cosas.
Blanca se negó y lo echó de casa. Cira cerró los ojos. Así que no era la primera ni la segunda. Era la tercera víctima de aquel esquema. ¿Qué debo hacer?, preguntó con voz apagada. Eso lo decide usted. Solo puedo aconsejarle que mantenga los documentos bien lejos y que no firme nada. Y, si quiere mi opinión profesional, cancele la boda. Cira tomó la carpeta, pagó y salió del café. Afuera llovía, una lluvia fina, desagradable. Se quedó bajo el toldo mirando cómo las gotas resbalaban por el asfalto. Así que eso era. Raúl y su madre eran cazadores de propiedades. Estafadores profesionales que elegían a mujeres solas con vivienda propia y trataban de apropiarse de sus pisos. Ella, Cira, con su piso de 3 habitaciones en Salamanca, era el objetivo perfecto. Su primer impulso fue llamar a Raúl y decirle todo lo que pensaba de él, arrojarle aquella carpeta llena de pruebas a la cara, cancelar la boda, bloquear su número y olvidarlo como una pesadilla. Pero Cira no era una persona impulsiva. Era analista. Sabía pensar varios pasos por delante. Si ahora armaba un escándalo, Raúl y su madre simplemente buscarían otra víctima. Desaparecerían por un tiempo y luego volverían a cazar. Y las mujeres a las que ya habían engañado, Nora y Blanca, se quedarían sin justicia. No. Cira quería más. Quería que pagaran por todo, que su esquema saliera a la luz y que no pudieran engañar nunca más a nadie. Sacó el teléfono y buscó el número del detective. Una pregunta más. Nora, la primera víctima. ¿Puede darme su contacto? Hubo una pausa. Puedo. ¿Pero para qué? Quiero hablar con ella. Creo que tenemos mucho de qué hablar. El detective le dictó el número. Cira lo anotó. Esa misma tarde llamó a Nora. Sonó largo rato, hasta que una voz femenina, cautelosa, respondió, ¿sí? Buenas tardes. Me llamo Cira. Yo. Soy la prometida de Raúl Soria. Silencio. Luego, un suspiro ahogado. Dios mío. Ha encontrado otra víctima. Pero no quiero que encuentre a la siguiente. ¿Podemos vernos? Se reunieron al día siguiente en el Parque del Retiro. Nora resultó ser una mujer bajita, con el rostro cansado y los ojos tristes. Fumaba cigarrillos finos y hablaba en voz baja, casi en un susurro. Fui una idiota, dijo. Le creí. Es tan encantador, tan atento. Flores, cumplidos. Y luego empezaron las conversaciones sobre el piso. Primero de forma casual, luego cada vez con más insistencia. Su madre venía y mandaba como si estuviera en su propia casa. Yo aguantaba, pensaba, ya me acostumbraré. ¿Cómo descubrió la verdad? Nora dio una calada al cigarrillo. Por casualidad. Dejó el móvil sobre la mesa mientras se duchaba. Llegó un mensaje de su madre. Miré. Era una conversación sobre cómo iban a poner el piso a su nombre. Con un plan detallado. ¿Y qué hizo? Lo eché. Presenté una denuncia en la policía. Pero se las arreglaron. Tenían un abogado, uno bueno. Me ofrecieron dinero para retirar la denuncia. Yo. Acepté. Me da vergüenza admitirlo, pero acepté. Solo quería olvidar aquella pesadilla. Cira asintió. La entiendo. Pero ahora tenemos una oportunidad de arreglarlo todo. Nora la miró con una mezcla de esperanza y miedo. ¿Qué estás planeando? Cira sacó una libreta. Déjame explicarte. El plan era sencillo, pero exigía paciencia y sangre fría. Cira no pensaba cancelar la boda. Pensaba celebrarla. Pero no de la manera que esperaban Raúl e Ida. Primero, cambió las cerraduras del piso. En silencio, sin levantar sospechas. Llamó al cerrajero cuando Raúl no estaba en la ciudad, había ido a ver a su madre a Getafe. Las llaves nuevas las guardó en una caja de seguridad del banco, las antiguas las dejó a la vista. Segundo, instaló cámaras ocultas en el piso, 2. Una en el salón y otra en el recibidor.
Las conectó a un almacenamiento en la nube, con acceso exclusivo para ella. Tercero. Llegó a un acuerdo con Nora. Ella aceptó testificar si el caso llegaba a la policía. El miedo había desaparecido, en su lugar quedaba la rabia contra quienes la habían engañado. Cuarto. Encontró un abogado. No a Cosme, sino a otro, especialista en fraudes inmobiliarios. Le mostró el material del detective. El abogado dijo que el caso tenía futuro, pero que hacían falta pruebas de intención, conversaciones, grabaciones, documentos. Sira estaba dispuesta a conseguirlos. Mayo pasó volando entre los preparativos de la boda. Por fuera, todo parecía normal. Sira sonreía, hablaba con Raúl de los detalles de la ceremonia, elegía el vestido. Él no sospechaba nada, al contrario, se alegraba de que ella se hubiera vuelto más complaciente. Ida también se tranquilizó, llamaba menos y el tono de sus mensajes se volvió más dulce. Sira interpretaba su papel a la perfección. Años de trabajo como analista le habían enseñado a ocultar las emociones y a pensar con varios movimientos de ventaja. La boda se fijó para el primer sábado de junio. Una ceremonia modesta en un restaurante a las afueras de Madrid, 30 invitados. Por parte de Sira estaban solo Lara y un par de compañeros de trabajo. Por parte de Raúl, su madre y algunos amigos. La ceremonia fue breve. Sira dijo sí con voz firme, se puso el anillo, permitió que la besaran. Por dentro sentía frío y vacío, pero por fuera sonreía como una novia feliz. Ida pasó toda la velada con aire de vencedora. Daba órdenes a los camareros, indicaciones al fotógrafo, comentaba en voz alta con los invitados que lista era la esposa de su hijo, con piso en el centro. Sira escuchaba y registraba cada palabra en silencio. Después de la boda fueron al piso de Sira. Raúl la cruzó en brazos el umbral, reía, decía lo feliz que era. Ella le permitió creer que todo marchaba según su plan. Por la noche, cuando él se quedó dormido, Sira se levantó en silencio y fue al salón. Comprobó las cámaras, funcionaban. Revisó el móvil, la grabación estaba activa. Miró a su marido dormido desde la puerta. Mañana todo terminaría. La mañana empezó con una llamada de Ida, Raúl. Hijo mío. ¿Cuándo venís? He hecho empanadas. Raúl se estiró con gusto y sonrió a Sira. Mamá nos llama. ¿Vamos? Claro, respondió Sira con calma. Solo me preparo. Se puso un vestido sencillo, cogió el bolso. Comprobó que el móvil estuviera cargado y que la grabadora estuviera encendida. Las llaves antiguas del piso estaban, como siempre, sobre la cómoda del recibidor. Raúl las tomó y las giró entre los dedos. ¿Son todas las llaves? Sí, dijo Sira. ¿Por qué? Nada, solo preguntaba. Salieron del piso. Sira notó cómo Raúl se guardaba las llaves en el bolsillo. No las dejó en su sitio, se las guardó, como si quisiera llevárselas. Ella no dijo nada. El trayecto hasta Getafe duró 1 hora. Raúl estaba animado, hablaba de planes de futuro, de lo bien que vivirían juntos. Sira asentía, sonreía y respondía con frases cortas. Cuando llegaron al edificio de Ida, Raúl aparcó y se volvió hacia ella. ¿Lista? Lista. Subieron al 4º piso. Raúl llamó a la puerta. Se abrió casi al instante. Ida estaba en el umbral, radiante como el sol recién pulido. Llevaba un vestido elegante, el pelo arreglado y los labios pintados de rojo intenso. ¡Ay, los recién casados! Pasad, pasad. Entraron en el piso. Sobre la mesa había empanadas, ensaladas y una botella de champán. Ida se movía de un lado a otro, lo sentaba, servía té. Bueno, contadme, ¿cómo fue la boda? ¿Todo bien? Todo perfecto, mamá, respondió Raúl. No pudo ser mejor. Miró a su madre con expresión significativa. Ida sintió, y su sonrisa se ensanchó aún más. Y entonces Raúl pronunció aquellas palabras que Sira había estado esperando desde el principio.
Raúl se levantó de la mesa, sacó del bolsillo un manojo de llaves con un llavero en forma de búho y se las tendió solemnemente a su madre. Mamá, te hemos traído las llaves de tu nuevo piso de 3 habitaciones en Madrid. Ida juntó las manos con un gesto teatral, sus ojos brillaron de una avidez casi estática. Agarró las llaves y se las apretó contra el pecho, como si fueran el mayor tesoro del mundo. Hijo mío. Mi querido niño. Sabía que lo lograrías. Lo sabía. Raúl resplandecía de orgullo. Se volvió hacia Sira, esperando ver desconcierto, shock, lágrimas. Esperando que empezara a gritar, a exigir explicaciones, a suplicar. Pero Sira estaba sentada tranquilamente, en sus labios jugaba una leve sonrisa irónica. Bueno, dijo con voz serena, si es así, yo también tengo una noticia para vosotros. Raúl frunció el ceño. Ida dejó de contemplar las llaves y clavó la mirada en su nuera. ¿Qué noticia?, preguntó con recelo. Sira se levantó, se alisó el vestido y los miró a ambos con una expresión que hizo palidecer a Raúl. Primero, empezó, esas llaves no abren nada. Cambié las cerraduras hace 3 semanas. Podéis intentar entrar en mi piso, pero no lo conseguiréis. Ida abrió la boca, pero no logró articular palabra. Raúl se estremeció como si hubiera recibido un golpe. ¿Qué?, balbuceó. ¿Cómo que las cambiaste? De lo más normal. Llamé a un cerrajero y puso cerraduras nuevas. Las llaves nuevas están en una caja de seguridad del banco, a la que vosotros no tenéis acceso. Sira sacó el teléfono del bolso y les mostró la pantalla. Segundo, toda esta conversación está siendo grabada. Y no solo esta. En mi casa hay cámaras instaladas. Grabé como tú, Raúl, rebuscabas entre mis documentos creyendo que yo dormía. Grabé cómo fotografiabas el título de propiedad. Grabé tus conversaciones telefónicas con tu querida mamá sobre cómo ibais a apropiaros del piso. Ida se puso roja como un tomate. Tú espiabas a mi hijo. Yo protegía mi propiedad de unos estafadores, cortó Sira. Y ahora la tercera noticia, contraté a un detective privado. Encontró a Nora Reyes y a Blanca. ¿Las recuerdan? Vuestras víctimas anteriores. Las 2 están dispuestas a declarar ante la policía. Raúl se agarró al borde de la mesa. Su rostro se volvió ceniciento. Sira, espera. Esto es un malentendido. Podemos explicarlo todo. ¿Explicarlo? Sira soltó una risa fría, sin alegría. ¿Qué vas a explicar? ¿Que vuestro método es buscar mujeres solas con vivienda, ganaros su confianza y quitarles los pisos? ¿Cuántas veces lo habéis hecho ya? 2. 3. 10. De pronto Ida se llevó la mano al pecho. ¡Ay! ¡Ay! Me encuentro mal. El corazón. Mamá. Raúl se lanzó hacia ella. No hace falta montar el teatro, dijo Sira con dureza. He visto cómo trabajáis. Fingir se os da bien, pero conmigo no funciona. Se dirigió a la puerta y se detuvo en el umbral. Y lo último. Nuestro matrimonio será declarado nulo. Ya he presentado la solicitud. Un matrimonio celebrado con el objetivo de apropiarse de bienes mediante engaño se anula por ley. Mi abogado ya lo ha preparado todo. Raúl se irguió, su rostro se deformó de rabia. No te atreverás. No tienes pruebas. Sira dio unas palmaditas al bolso. Grabaciones de conversaciones, testimonios de testigos, informes del detective, cámaras en el piso. Hay pruebas de sobra. Estafa agravada. Hasta 10 años de prisión. Ida, que un segundo antes fingía un infarto, saltó como si la hubieran quemado. Hijo, está mintiendo. No la escuches. ¿Mintiendo? Sira sacó del bolso la carpeta, la misma que le había dado el detective. Aquí están las copias. La denuncia de Nora Reyes, que retiró hace 2 años bajo vuestra presión. El testimonio de la vecina de Blanca. Impresiones de vuestra correspondencia, Raúl. Sí,
el almacenamiento en la nube no es tan seguro si sabes cómo acceder. Lanzó la carpeta sobre la mesa. Los papeles se dispersaron en abanico. Disfrutad de la lectura. Yo me voy. Tengo cita con el investigador dentro de 2 horas. Sira abrió la puerta y salió al rellano. A su espalda se oyó un estruendo. Ida había volcado la silla al lanzarse hacia la carpeta. Luego un grito: Raúl. Raúl. Haz algo. Sira bajó las escaleras sin mirar atrás. El corazón le latía con fuerza, pero las manos no le temblaban. Lo había hecho. Había ganado. En la calle la esperaba un coche. Al volante estaba Lara. ¿Y bien?, preguntó su amiga cuando Sira se sentó en el asiento del copiloto. Están en SOC. Ida fingió un infarto y luego saltó como una jovencita cuando le enseñé los documentos. Lara resopló. Artistas de teatro de mala muerte. ¿Nos vamos? Vamos. El coche arrancó. Sira se recostó en el asiento y cerró los ojos. La tensión de los últimos meses empezó a aflojar. Ha sido increíble, dijo Lara. Yo no habría podido hacerlo. Casarte con un estafador para desenmascararlo. Hay que tener nervios de acero. No tenía otra opción. Si simplemente hubiera huido, habrían encontrado a otra víctima. Así, en cambio, la policía tendrá todas las pruebas. ¿Crees que los meterán en la cárcel? Eso espero. Al menos Nora aceptó reactivar su denuncia. Más mis grabaciones, más el testimonio de Blanca. El caso pinta sólido. Conducían por la autopista en dirección a Madrid. Por la ventanilla pasaban árboles, urbanizaciones, gasolineras. Un día de verano normal, soleado y cálido. Y en la cabeza de Sira giraban pensamientos sobre lo que había sido y lo que vendría. El teléfono sonó dentro del bolso. Número desconocido. Sira contestó. ¿Hola? ¿Sira? La voz de Raúl era ronca, quebrada. Sira, por favor, hablemos. Todo esto es culpa de mi madre, ella me obligó, yo no quería. Sira sonrió con ironía. ¿Te obligó tu mamita? Tienes 36 años, Raúl. Eres un hombre adulto. Ya está bien de esconderte detrás de su falda. Lo arreglaré todo. Declararé contra ella. Solo no vayas a la policía. Llegas tarde. La denuncia ya está presentada. Sira. Ella colgó y bloqueó el número. ¿Intentó echarle la culpa a su madre?, preguntó Lara con asco. Exactamente. Un clásico. Cuando el agua les llega al cuello, las ratas saltan del barco. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era otro número desconocido. Sira miró la pantalla. No contestes, le aconsejó Lara. Seguro que es Ida. Sira rechazó la llamada. Un segundo después llegó un mensaje de voz. Activó el altavoz. La voz de Ida, ronca de rabia, llenó el coche. Maldita. ¿Crees que esto te va a salir gratis? Te vamos a destruir. Mi hijo encontrará la forma de hundirte. Te arrepentirás de haberte metido con nosotros. Sira guardó el mensaje. Perfecto. Otra prueba más para el caso, amenazas por parte de los acusados. Lara negó con la cabeza. Han perdido completamente el norte. En vez de callarse y buscar un abogado, amenazan. Están acostumbrados a que las víctimas callen y tengan miedo. Nora retiró la denuncia. Blanca ni siquiera quiso meterse en líos. Pensaban que conmigo pasaría lo mismo. Se equivocaron de persona. Exacto. La cita con el investigador estaba fijada para las 3 de la tarde en la comisaría. Sira llegó con antelación, con una carpeta de documentos, un pendrive con las grabaciones y copias impresas de los mensajes. El investigador, el inspector Gaspar, era un hombre de unos 45 años, con ojos cansados y canas en las sienes. Escuchó a Sira con atención, revisó los documentos y asintió. El caso es interesante. Está muy bien preparado. Trabajo como analista en un banco.
Estoy acostumbrada a reunir una base probatoria sólida. Se nota. Entonces, ¿las dos víctimas anteriores están dispuestas a declarar? Nora Reyes, sí. Totalmente. Ya ha presentado la denuncia. Aquí tiene una copia. Blanca todavía duda, pero su vecina ha aceptado confirmar los hechos. Gaspar reunió los papeles en una carpeta. Transmitiré el caso para que se ponga en marcha. Es posible que necesitemos su participación en algunas diligencias de la investigación. ¿Está preparada? Lo estoy. Y tenga cuidado. En situaciones así la gente puede volverse impredecible. Lo entiendo. Cira salió de la comisaría ya entrada la tarde. El sol se inclinaba hacia el ocaso, tiñendo el cielo de tonos rosados y anaranjados. Se detuvo en los escalones y pensó que aquel había sido el día más largo de su vida. Lara la esperaba en el coche. ¿Cómo ha ido? Bien. El caso está en marcha. Ahora toca esperar. ¿Vamos a mi casa? ¿Lo celebramos? Cira negó con la cabeza. Hoy no. Quiero estar sola. ¿Seguro? Sí. Necesito asimilarlo todo. Lara la dejó frente a su edificio en Salamanca. Cira subió a su planta, abrió la puerta con las llaves nuevas y entró en el piso. Silencio, vacío, solo el tic-tac del reloj en la pared y el murmullo lejano de la ciudad tras la ventana. Entró en el salón, se sentó en el sofá, se abrazó las rodillas y solo entonces se permitió llorar. No de miedo ni de rabia, sino de alivio. La pesadilla había terminado. Había resistido. Las semanas siguientes transcurrieron en una espera tensa. Cira volvió al trabajo e intentó llevar una vida normal. El investigador la llamaba de vez en cuando para aclarar detalles. El abogado se ocupaba de la anulación del matrimonio. Raúl e Ida guardaron silencio. Cesaron las llamadas, también los mensajes. Cira sabía por el investigador que habían sido citados a interrogatorios y que el caso avanzaba. Un mes después llamó Nora. Cira, no te lo vas a creer. El investigador ha encontrado a otras 2 mujeres. Resulta que antes de Blanca y de mí hubo más víctimas. Una en las afueras y otra en Toledo. ¿A cuánta gente engañaron entonces? Al menos a 5. Y eso solo las que han localizado. Puede que haya más. Cira cerró los ojos. 5. 5 mujeres que habían creído en el encantador Raúl y en su solícita madre. 5 vidas que intentaron destruir por unos metros cuadrados. Los van a condenar seguro, dijo Nora. Con tantos episodios probados, seguro. Eso espero. Cira, gracias. Si no fuera por ti, habrían seguido. Ahora la justicia se hará. También es mérito tuyo. Aceptaste declarar. Después de lo que hiciste, era lo mínimo. Se despidieron. Cira dejó el teléfono y se acercó a la ventana. Madrid bullía al otro lado del cristal, gente con prisa, coches pasando. Una tarde cualquiera de un día cualquiera. Recordó a su abuela. Sus palabras, un piso es tu fortaleza. No entregues las llaves a nadie hasta estar segura de que merece tu confianza. Su abuela tenía razón. Como siempre. 2 meses después se celebró el juicio. Cira asistió a todas las vistas. Vio a Raúl y a Ida sentados en el banquillo. Él, demacrado, envejecido, con un traje arrugado. Ella, sin maquillaje, con el pelo revuelto, nada que ver con aquella mujer satisfecha que soñaba con un piso de 3 habitaciones en Madrid. El fiscal leyó los cargos: estafa agravada, grupo organizado, 5 episodios probados. Las víctimas fueron declarando una tras otra: Nora, Blanca, 2 mujeres de las afueras, una de Toledo. Cada una con su historia, pero con el mismo patrón: encuentro, romance, propuesta y luego el intento de apropiarse de la vivienda. Raúl intentó mostrarse arrepentido. Decía que su madre lo había obligado, que él también era una víctima, que estaba dispuesto a colaborar con la investigación. Ida, en cambio, lo negaba todo. Gritaba que era una conspiración, que las mujeres mentían, que habían difamado a su hijo.
El juez escuchaba con calma, hacía preguntas y examinaba las pruebas. La sentencia se dictó un viernes, a las 3 de la tarde. Raúl Soria, 7 años de prisión. Ida Soria, 5 años de prisión. Cuando oyó esas palabras, Cira sintió un extraño vacío. Ni alegría ni triunfo, solo vacío. La justicia se había cumplido, pero nadie le devolvería los meses perdidos de su vida. Y la confianza que había entregado con tanta ligereza no podía recomponerse. Ida gritó cuando el convoy la sacó de la sala. Algo sobre la injusticia, sobre que ella no tenía la culpa de nada. Raúl caminaba en silencio, con la cabeza baja. Cira salió del edificio del juzgado bajo el brillante sol de agosto. Nora la esperaba en los escalones. Y ya está, dijo en voz baja. Se acabó. Sí. Se acabó. ¿Y ahora qué harás? Cira se encogió de hombros. Seguir viviendo. Trabajar. Tal vez dentro de 1 o 2 años vuelva a intentar conocer a alguien. Pero esta vez seré más inteligente. Nora la abrazó. Ya eres inteligente. Más que todas nosotras. Si no fuera por ti, esos 2 seguirían libres. Se despidieron. Cira tomó un taxi y se fue a casa. El piso de Salamanca la recibió con silencio y calma. Cira recorrió las habitaciones, pasó la mano por la pared del salón, por el respaldo del sillón de su abuela. Todo estaba en su sitio. Todo era suyo. Abrió la caja fuerte y sacó la carpeta con los documentos, los auténticos, no copias, el título de propiedad, el contrato de donación, el certificado técnico. Todo a su nombre. Cira Valles, única propietaria. Guardó la carpeta, cerró la caja fuerte y luego marcó el número de su tía Dora. Cira. Se alegró la voz al otro lado. ¿Cómo estás? Bien, tía Dora. Todo está bien. ¿Y tu vida personal? ¿Has conocido a alguien? Cira sonrió con ironía. ¿Sabes qué, tía Dora? De momento voy a descansar de la vida personal. 1 año o 2. ¿Cómo que descansar? El reloj biológico no espera. ¿Qué espere? Yo no tengo prisa. Colgó y se acercó a la ventana. Afuera anochecía, se encendían las farolas. La ciudad se preparaba para la noche. Cira contemplaba las luces de Madrid. Tenía toda una vida por delante. Y pensaba vivirla según sus propias reglas. Nadie volvería a recibir las llaves de su fortaleza. Nadie. Pasó 1 año. Cira seguía trabajando en el banco y había sido ascendida, ahora dirigía el departamento de analítica. El piso de Salamanca se volvió aún más acogedor tras la reforma que hizo el otoño anterior. Papel pintado nuevo, muebles nuevos, pero el sillón de su abuela seguía en su sitio, en un rincón del salón, junto a la ventana. No buscaba una relación, pero la relación la encontró a ella. Se llamaba Teo. Se conocieron en una conferencia de análisis financiero, donde ambos presentaban ponencias. Él trabajaba en otro banco, era 3 años mayor, divorciado, con una hija adolescente de su primer matrimonio. Nada de romanticismo al principio, solo una conversación profesional sobre tendencias del mercado. Luego él le escribió por una red profesional y le propuso intercambiar contactos. Ella aceptó. Se escribían sobre trabajo, a veces sobre la vida. 1 mes después, él la invitó a tomar un café. Cira lo pensó mucho antes de aceptar. El miedo no había desaparecido, seguía ahí, en algún lugar profundo, recordándole su presencia cada vez que un hombre mostraba interés. Pero Lara le dijo que no podía esconderse para siempre, no todos los hombres son estafadores, también hay personas decentes. Y Cira decidió arriesgarse. La primera cita fue en una cafetería del barrio de Chamberí. Teo hablaba de su hija, de su exmujer, con quien mantenía una relación cordial, de su trabajo y de sus aficiones. Le gustaban el esquí de montaña y la música clásica, leía a Cervantes y detestaba la ostentación. Cira escuchaba y esperaba la trampa. Esperaba preguntas sobre el piso, el sueldo, la propiedad. Pero no llegaron. Teo se interesaba por ella, por sus ideas, sus opiniones,
sus sueños. No preguntó nada material. Se vieron otra vez. Y otra. Para la primavera ya era una relación de verdad. Una noche, Teo fue a su casa. Por primera vez. Ella misma lo invitó, tras muchas dudas. Él entró, miró alrededor y silbó. Vaya. Salamanca. Es una zona cara. Sira se tensó. Ahí está. Empieza. Pero Teo solo asintió y pasó a la habitación. Mi abuela vivía en una casa muy parecida, en Chamartín. La vendieron después de su muerte, por desgracia. Yo era pequeño entonces, lo decidieron mis padres. Y eso fue todo. Ninguna pregunta sobre los metros cuadrados, el precio o los documentos. Ninguna insinuación sobre mudarse o empadronarse. Sira soltó el aire que había estado conteniendo. Pasaron la velada hablando y bebiendo vino. Teo le contó sus errores en su primer matrimonio, cómo había aprendido a ser un buen padre después del divorcio. Sira habló de sus padres, de su abuela, de lo importante que era para ella aquel piso. Lo entiendo, dijo él simplemente. No son solo paredes. Es memoria. Ella lo miró y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía confiar. En verano, Teo la presentó a su hija. Vega, de 14 años, resultó ser una chica arisca, con mechones azules en el pelo y una mirada escéptica hacia el mundo. Pero con Sira fue correcta, sin entusiasmo, pero tampoco hostil. No te pareces a las antiguas novias de mi padre, le dijo un día. ¿En qué sentido? Todas eran empalagosas. Intentaban hacerse mis amigas, me hacían regalos. Tú simplemente hablas normal. ¿Y eso está bien? Sira sonrió. El mayor elogio posible viniendo de una adolescente. En otoño, ella y Teo ya vivían juntos. Él se mudó con ella a Salamanca. Su piso en Vallecas lo alquiló. Sira esperaba conversaciones sobre empadronamiento, sobre añadirlo como copropietario o algo parecido. Pero Teo no sacó nunca el tema. Pagaba la mitad de los gastos, compraba comida, participaba en la vida doméstica. Se comportaba como un compañero, no como un invasor. Un día no aguantó más y preguntó directamente, ¿no te molesta que el piso sea solo mío? Teo arqueó las cejas. ¿Por qué iba a molestarme? Es tu piso. Lo tenías antes de conocerme. ¿Qué tengo que ver yo? Bueno, algunos hombres. Ella se quedó en silencio. Algunos hombres son idiotas, cortó él. Yo gano lo suficiente como para no codiciar lo ajeno. Y además, si algún día necesitamos algo en común, lo hablaremos y lo decidiremos juntos. Como adultos. Sira lo abrazó sin decir nada. Él no entendió por qué tenía los ojos húmedos, pero la abrazó de vuelta y no hizo preguntas. Pasó otro año. Luego otro más. Sira y Teo se casaron en silencio, sin una ceremonia pomposa. Firmaron en el ayuntamiento y lo celebraron con amigos cercanos en un restaurante. Vega fue la testigo por parte de su padre, Lara, por parte de Sira. El acuerdo matrimonial lo redactaron con antelación. Sira insistió, Teo no se opuso. El piso de Salamanca seguía siendo propiedad exclusiva de ella. Todo lo adquirido durante el matrimonio se repartía a partes iguales. Claro, sencillo, sin trampas. Eres una paranoica, dijo Lara cuando se enteró. Soy realista, respondió Sira. El que se quema una vez, sopla incluso al agua. Lara no discutió. Conocía toda la historia de Raúl e Ida. Sabía lo que le había costado a Sira. Y Sira, a veces, recordaba aquel día en Getafe. El rostro triunfante de Ida apretando contra el pecho las llaves de la nueva vivienda. La mirada perdida de Raúl al darse cuenta de que había caído en la trampa. Y sus propias palabras, tengo una noticia para vosotros. Aquella noticia lo cambió todo. Para ellos, prisión y el final de su carrera como estafadores. Para ella, una lección que recordaría toda la vida. Confía, pero verifica. Escucha tu intuición. Y nunca, nunca entregues las llaves de tu fortaleza a quien no se las ha ganado.
A la abuela le habría dado orgullo. 3 años después, Sira estaba sentada en su despacho en la planta 20 de un centro de negocios, observando la panorámica de Madrid a través del ventanal. Su puesto como directora del departamento de analítica le daba muchos privilegios, entre ellos aquella vista del ciudad que tanto amaba. El teléfono sobre la mesa vibró. Número desconocido. Sira estuvo a punto de colgar, pero algo la impulsó a contestar. ¿Diga? ¿Sira Valles? Una voz femenina, desconocida, algo ronca. No me conoce. Me llamo Celia Robles. El inspector Gaspar me dio su número. ¿Podemos hablar? Sira frunció el ceño. Gaspar era el investigador que había llevado el caso Soria. Desde entonces no habían vuelto a hablar, no había sido necesario. La escucho. Necesito su ayuda. Estoy en la misma situación en la que usted estuvo una vez. Solo que no me di cuenta a tiempo. Ya he firmado los documentos. El corazón de Sira se encogió. ¿Qué documentos? Una escritura de donación del piso. A nombre de mi marido. Llevamos casados solo 4 meses y ya me está echando de mi propia casa. La voz de Celia tembló. Sira oyó cómo tragaba las lágrimas. El investigador me dijo que usted había ayudado a otras mujeres, que conoce bien este tipo de esquemas. Por favor, no sé a quién acudir. No tengo dinero para un abogado, no tengo contactos, no tengo nada. Y él dice que debo marcharme antes de que termine el mes. Sira cerró los ojos. La historia se repetía. Otro estafador, otra víctima, pero el mismo patrón. ¿Dónde se encuentra ahora? En Carabanchel. Estoy sentada en un parque cerca de casa. Cambió las cerraduras mientras yo estaba en el trabajo. Sacó mis cosas a la escalera. ¿Cuándo firmó la donación? Hace 3 meses. Dijo que así sería más fácil tramitar la herencia si me pasaba algo. Que se preocupaba por mí. Yo le creí. Sira suspiró con pesadez. Una donación es algo serio. Impugnarla es difícil, casi imposible si todo se firmó voluntariamente. Pero casi era la palabra clave. Celia, escúcheme con atención. ¿Firmó algo bajo presión? ¿Hubo amenazas? ¿Él le prometió algo a cambio? Dijo que haríamos un acuerdo matrimonial donde constaría que el piso seguía siendo mío. Que la donación era solo una formalidad para el banco, porque quería pedir un préstamo con la vivienda como garantía. Pero nunca firmamos ese acuerdo. Siempre lo iba posponiendo. Entonces la engañó sobre el propósito real de la donación. Parece que sí. Eso ya es algo. El engaño en la celebración de un contrato es motivo para declararlo nulo. Necesita un buen abogado. ¿Tiene a alguien? No. Ya se lo dije, ni dinero ni contactos. Sira guardó silencio unos segundos, tomando una decisión. No estaba obligada a ayudar a aquella mujer. Tenía su propia vida, su trabajo, su familia. Pero algo dentro de ella no le permitía simplemente colgar. Apunte la dirección. Venga mañana a las 10 de la mañana. La pondré en contacto con un abogado especializado en estos casos. La primera consulta la pagaré yo. Sira. La voz de Celia se quebró. Gracias. No sé cómo agradecérselo. Agradézcamelo no rindiéndose. Y ayudando a alguien más cuando salga de esta situación. Le dictó la dirección de la oficina y colgó. Teo, cuando ella se lo contó esa misma noche, solo negó con la cabeza. Te estás metiendo otra vez en problemas. No puedo mirar hacia otro lado. Lo sé. Por eso te quiero. La abrazó, y Sira apoyó la cabeza en su hombro. Durante los 3 años que llevaban juntos, había aprendido a aceptar ese amor sin miedo. Teo había demostrado que se podía confiar en él. No con palabras, sino con hechos. Cada día, cada gesto. Vega, que ya tenía 17 años, también se había convertido en parte de su vida. La adolescente arisca se había transformado en una joven casi adulta que llamaba a Sira por su nombre y a veces le pedía consejos sobre cosas de las que no quería hablar con su padre.
No una madre, pero sí alguien cercano. Y eso era suficiente. Al día siguiente, Celia llegó a la oficina puntualmente a las 10. Una mujer delgada de unos 50 años, con los ojos hinchados de llorar y las manos temblorosas. Cira la sentó, le sirvió té y le dio tiempo para tranquilizarse. La historia resultó dolorosamente familiar. Un encuentro por internet, un romance rápido, una propuesta apresurada, una boda. Y luego la presión. Al principio suave, después cada vez más insistente. La donación supuestamente para el banco, promesas de un acuerdo matrimonial que nunca se cumplieron. Y el resultado, una mujer en la calle, sin techo. El abogado que llevó Cira revisó los documentos y asintió. Hay posibilidades. No son del 100%, pero existen. Si demostramos que la donación se firmó bajo engaño respecto a su naturaleza y consecuencias, el tribunal puede declarar la operación nula. ¿Qué se necesita para eso?, preguntó Celia. Mensajes, testigos, cualquier prueba de que su marido le prometió conservar los derechos sobre el piso. Grabaciones de conversaciones, si las hay. Hay mensajes. Me escribió en el chat que la donación era solo una formalidad y que el piso seguiría siendo mío. Excelente. Eso ya es la mitad del camino. Cira escuchaba y se recordaba a sí misma 4 años atrás. Entonces estaba al borde del abismo. Podría haberse convertido en una víctima más, como Celia. Solo la intuición y el cálculo frío la habían salvado. Ahora ayudaba a otras. No de manera oficial ni como profesión, sino simplemente porque podía. A lo largo de los años, varias mujeres habían acudido a ella. El inspector Gaspar a veces les daba su número a quienes caían en situaciones parecidas. Cira orientaba, las ponía en contacto con abogados y, en ocasiones, ayudaba económicamente. No siempre lograban salvar a todas, pero cada pequeña victoria valía el esfuerzo. El caso de Celia se alargó medio año. Juicios, recursos, peritajes. El exmarido luchó con uñas y dientes, contrató a un abogado caro e intentó presionar a Celia con amenazas. Pero ella no se rindió. Cira la apoyaba, la llamaba, asistía a las vistas. Al final, la justicia prevaleció. La donación fue declarada nula por haberse realizado bajo un error esencial. El piso volvió a ser de Celia. Su exmarido recibió una condena condicional por estafa, no tan dura como la de los Oria, pero condena al fin y al cabo. Celia lloraba cuando todo terminó. Abrazaba a Cira y repetía, gracias, gracias, gracias. Recuerde nuestro acuerdo, dijo Cira. Algún día ayudará a alguien más. Lo prometo. Te lo juro. Aquella noche, Cira estaba sentada en casa, en el sillón de su abuela junto a la ventana. Teo cocinaba en la cocina. Vega hacía los deberes en su habitación, ahora tenía su propio cuarto en aquel piso de Salamanca. Cira miraba la ciudad tras el cristal y pensaba en lo extraña que es la vida. 4 años atrás estaba allí mismo, sola e infeliz, soñando con una familia y temiéndola al mismo tiempo. Luego vinieron Raúl, su madre, aquella historia de llaves y traición. ¿Y ahora? Ahora tenía todo lo que una vez había soñado. Un marido que la quería por quien era, no por sus metros cuadrados. Una hijastra que se había vuelto casi familia. Un trabajo que le daba satisfacción. Y, sobre todo, una paz interior que solo llegó cuando aprendió a protegerse. El teléfono sobre la mesa sonó. Cira miró la pantalla, un número conocido, Nora Reyes. Hola, Nora. Hola, Cira. ¿Has visto las noticias? ¿Cuáles? Han puesto a Ida en libertad condicional. Por buena conducta. Algo desagradable se movió dentro de Cira. Habían pasado 4 años. Ida había cumplido la mayor parte de la condena y ahora salía en libertad. ¿Y Raúl? A él le quedan 2 años más. Dicen que allí hizo algo y le añadieron tiempo. Ya veo. ¿Y tú? ¿No tienes miedo de que venga a vengarse? Cira sonrió con ironía. No. No tengo miedo. Que lo intente si quiere. No tenía miedo.
Después de todo lo que había vivido, el temor a Ida le parecía casi ridículo. Aquella mujer había sido una depredadora mientras cazaba a las indefensas, pero Sira hacía tiempo que había dejado de serlo. Si pasa algo, llámame, dijo Nora. Las chicas y yo te apoyaremos. Las chicas era su pequeño grupo, las víctimas de los Oria que se habían encontrado unas a otras gracias a la desgracia compartida. Nora, Blanca y otras 3 mujeres. Seguían en contacto, a veces se veían, se contaban sus vidas. Una comunidad extraña, nacida del trauma, pero real. Gracias, Nora. Lo tendré en cuenta. Sira colgó y volvió a contemplar la ciudad. Ida estaba libre. ¿Y qué? Que viviera como quisiera, lo importante era que se mantuviera lejos. Pasó un mes. No hubo noticias de Ida. Sira casi se olvidó de ella, sumergida en el trabajo y en la vida familiar. Y entonces, una tarde, al volver del trabajo, vio una figura conocida junto al portal. Una mujer corpulenta con un abrigo barato, el cabello canoso y los hombros caídos. Ida parecía 20 años mayor que en la sala del tribunal. Sira se detuvo a unos pasos. El corazón le latió más rápido, pero las manos no le temblaron. ¿Qué quieres? Ida alzó la vista. No había odio en sus ojos, solo cansancio y algo parecido al miedo. No he venido a vengarme, dijo Ida con voz ronca. He venido a pedirte algo. ¿A pedir? Sira arqueó una ceja. Qué interesante. A Raúl lo liberan dentro de 2 meses. No tiene a dónde ir. Yo vivo en casa de mi hermana, no hay sitio, no hay dinero, y no consigue trabajo, en cuanto saben lo de la condena, le cierran las puertas. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Ida tragó saliva. Sé que ayudas a la gente. El investigador me lo contó. Quizá podrías ayudar a Raúl a encontrar trabajo. Cualquier cosa. Ha cambiado, de verdad. Allí, en la cárcel, pensó mucho. Sira miró en silencio a la mujer que una vez había intentado arrebatarle su hogar, que había manejado a su hijo como una pieza de ajedrez y había tratado a otras personas solo como un medio para enriquecerse. ¿Se da cuenta de lo que está pidiendo? Me doy cuenta, Ida bajó la cabeza. Sé que no tengo derecho. Pero no tengo a nadie más a quien acudir. Todos nos han dado la espalda. Familia, amigos. No queda nadie. ¿Y pensaba que sería de otra manera? ¿Qué se puede engañar a la gente durante años y luego seguir como si nada? Silencio. Raúl no necesita mi ayuda, dijo Sira con firmeza. Necesita aprender a vivir con honestidad. Por sí mismo. Sin una mamá que le resuelva los problemas. Si de verdad ha cambiado, que lo demuestre con hechos. Que encuentre trabajo solo, que empiece desde cero, como cualquier persona normal. Pero la conversación ha terminado. Sira pasó junto a Ida y desapareció en el portal. Subió en el ascensor, entró en el piso y cerró la puerta tras de sí. Teo salió de la cocina. ¿Ha pasado algo? Estás pálida. Vino Ida. Me pidió que ayudara a Raúl a encontrar trabajo. Teo silbó. Vaya. ¿Y qué hiciste? Me negué, claro. Hay límites que no pienso cruzar. Él la abrazó. Hiciste bien. No merecen tu ayuda. Sira se apoyó en él. No, no la merecen. Ella ayudaba a las víctimas, no a los estafadores. Esa era la línea que no pensaba cruzar. Ida no volvió a aparecer. Pasaron algunos años más. Sira celebró sus 40 rodeada de familia y amigos. Teo le regaló un viaje a Italia, con el que llevaba tiempo soñando. Vega ingresó en la universidad para estudiar Derecho, dijo que quería ayudar a la gente, como Sira. El piso de Salamanca seguía siendo suyo. En los documentos figuraba un solo nombre, Sira Valles. Teo nunca pidió que lo incluyera, nunca insinuó nada, nunca presionó. Su relación se basaba en otra cosa, respeto, confianza y amor. A veces Sira pensaba en cómo habría sido su vida si hubiera cedido ante Raúl.
Si no hubiera escuchado a su intuición, si no hubiera contratado al detective, si no hubiera preparado la trampa. Probablemente ahora estaría en la calle, sin piso, sin dinero, sin futuro. Como las mujeres a las que ahora ayudaba. Pero eligió otro camino. El camino de la fortaleza, no de la debilidad. El de la acción, no el de la resignación. Su abuela decía, el piso es tu fortaleza. Y Sira defendió la suya. No entregó las llaves a quienes no las merecían. Resistió, venció y construyó la vida con la que antes solo podía soñar. Una tarde, ya entrado el otoño, cuando fuera lloviznaba y las hojas amarillas giraban bajo la luz de las farolas, Sira volvió a sentarse en el sillón de su abuela. Theo leía en el sofá. Vega se había ido el fin de semana con su madre. Silencio, calma, bienestar. Sira sacó del armario un viejo álbum de fotos. De su abuela. Fotografías en blanco y negro, amarillentas por el tiempo. Allí estaba su abuela joven, con un vestido de cuello de encaje. Allí sus padres, felices, sonrientes, sin saber que unos años después su vida se apagaría en una carretera nocturna. Allí estaba ella misma, con 5 años, sentada en el regazo de su abuela. Pasó el dedo por la fotografía. Gracias, abuela, susurró. Por el piso, por las lecciones, por todo. Desde la foto, su abuela la miraba con ojos sabios. Parecía que sonreía. Sira cerró el álbum y lo colocó en la estantería. Se levantó y se acercó a la ventana. Madrid brillaba abajo con miles de luces. Millones de ventanas, millones de destinos, millones de historias. Su historia había terminado bien. No gracias a la suerte ni a un milagro, sino gracias a su propia fortaleza. No esperó a que alguien la salvara. No soportó en silencio con la esperanza de que todo mejorara. Tomó la situación en sus manos y venció. Y ahora, contemplando la ciudad nocturna, Sira sabía que, pasara lo que pasara después, sabría afrontarlo. Porque las llaves de su fortaleza estaban solo en sus manos. Y así sería siempre. Theo levantó la vista del libro y miró a su esposa. ¿En qué piensas? En lo afortunada que soy. ¿En qué sentido? Sira se volvió y sonrió. En ti. En Vega. En este piso. En toda mi vida. Él se levantó, se acercó y la abrazó por detrás. No es suerte. Lo construiste tú misma, con tus propias manos. Tal vez. Pero tú me ayudaste. Nos ayudamos mutuamente. Permanecieron junto a la ventana, abrazados, observando la ciudad. La lluvia tras el cristal se intensificó, las gotas repiqueteaban contra el alféizar y, en algún lugar lejano, retumbó un trueno. Y en el piso de Salamanca hacía calor, había luz y seguridad. La fortaleza permanecía firme e inquebrantable. Como debe ser.